Em, Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con una herramienta que sirve para mostrar subtotales en los grupos que uno tiene en una base de datos. Nosotros ya habíamos visto en algún momento la opción de agrupar. Recuerda que la opción de agrupar traía, digamos, una vista tipo esquema de la información, y la vista tipo esquema lo que hace es que en Excel aparezca, digamos, a la izquierda de las filas, unos botones 1, 2, 3 normalmente, y unas líneas de color negro, ¿verdad? Con la aparición de algunos botones más y menos dependiendo de si aparecen contraídas eh, o visibles la información. Y eso es lo que va a volver a ocurrir. Pero vamos a hacer el acceso de esa o la aparición de esa estructura desde un botón diferente. Y este botón lo que hace es, aparte de poner esos grupos, lo que hace es también solicitarte ¿cómo se llama? Solicitarte en cuál de todas las columnas uno va a insertar algún subtotal para poder cuantificar la información. Entonces, según lo que dice acá este ejercicio que pide que con la herramienta subtotal se halle el total general, promedio, máximo y mínimo para cada nombre, nosotros tenemos que entender que si la columna nombre contiene datos y estos datos no están ordenados, podríamos tener valores repetidos. Por ejemplo, aquí te muestro cómo el caso de Paola no está ordenado, porque Paola aparece en la fila 26 hasta la fila 31, pero luego después de Guillermo aparece otra vez Paola en la fila 38 y 39. Hay un poco más abajo para ver si aparece alguien más. Sí, Paola otra vez aparece en la fila 51. Ojo que esto puede darse cuando la información está ordenada por una columna diferente a la cual yo voy a necesitar agrupar. Pero fuera de eso, acá lo que quiero más que se entienda que la herramienta no tiene una opción de ordenar por sí misma. Entonces, previo al uso de esta herramienta, nosotros vamos a tener que saber sobre qué columna vamos a hacer el análisis para poder previamente hacer un orden, y una vez que hacemos un orden, ahí sí vamos a utilizar la herramienta correctamente. Ahora, a propósito, no voy a hacer el orden de nombre para que me puedas entender por qué es importante hacer el orden, eh, en este caso, para hallar los datos del punto uno. Lo que sí voy a hacer va a ser seleccionar la base de datos, por eso desde los encabezados hasta los eh, datos selecciono antes de irme. ¿Dónde voy a encontrarle a subtotales? Voy a encontrarle en datos. Y una vez que voy a datos, dependiendo de la versión que tenga, voy a tener diferente visualización del botón. En este caso mi botón es chiquitito. Puede darse el caso que los botones sean así, de este tamaño, más grandes, ¿verdad? Pero fuera de eso, el botón subtotal lo que hace es muestra este panel. Este panel es muy similar a lo que vimos nosotros en el filtro avanzado, ¿sí? Porque son tres datos o tres eh, elementos que hay que poder seleccionar para que podamos nosotros conseguir la estructura. En este caso, el primer dato que tengo que ver dice, para cada cambio en código. Código es el primer encabezado de izquierda a derecha de mi base de datos, por eso nomás ya aparece ese encabezado en la lista, pero en realidad ahí es donde yo necesito ir a seleccionar el encabezado donde yo voy a necesitar que se haga un control. ¿Qué control se va a hacer? Eso te voy a explicar. Entonces voy a darle nombre. Aquí lo que dice, como su nombre lo dice, para cada cambio en. ¿Él qué es lo que va a hacer? Él va a controlar. Suponemos que en la columna C va a realizar el control, pero él va a empezar desde el encabezado, digamos, a controlar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a controlar? Va a controlar el elemento número uno luego del encabezado. Supongamos nomás que este elemento, Sandra, es el primero luego del encabezado. Va a comparar si el valor del primer elemento es igual o diferente al segundo elemento. Mientras vaya encontrando valores iguales, él va a seguir pasando de largo.
Cuando el valor cambia, y acá, por ejemplo, en esta celda 50 pasó de Sandra a la celda 51 a Paola, ahí es donde él va a parar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a insertar una fila vacía entre los elementos diferentes. Entonces, por eso él solicita saber en qué columna se va a realizar ese control. Entonces, ahí es donde yo, al decirle el nombre, le estoy diciendo que el control haga acá. Si le digo que el cambio va a tener que controlar en ciudad, entonces el control se va a hacer acá. Y acá, por ejemplo, Villeta arranca con los datos y recién acá donde cambia Asunción, él va a insertar una fila vacía. Sin embargo, en la columna nombre, cuando Sandra cambió a Paola, una fila vacía. Paola a Guillermo, otra fila. Guillermo a Liliana, otra fila. Y así sucesivamente. ¿Qué hace con esas filas vacías? Esas filas vacías va a rellenar con una función llamada subtotal. Y esa función subtotal va a tener una función otra vez. O sea, ojo que el nombre de función es porque viene, digamos, en la estructura de la función como una función suma, como una función cualquiera que podamos utilizar, digamos, con el botón FX, pero en este caso él incorpora de forma automática. Ahora, dentro de la función, él va a poder hacer cualquiera de estas operaciones que esté en la lista y que yo defina previamente. En este caso, él asume que va a ser la suma. De hecho, vamos a dejarle esa. Yo te muestro nomás que en esta lista también hay otras opciones para poder seleccionar, pero la que vamos a dejarle va a ser suma. Entonces, hasta acá son dos elementos que tuve que determinar. El primero es en qué columna se va a hacer el control uno a uno. Una vez que inserta las filas vacías, qué función va a insertar dentro de la fila, pero luego te hace un siguiente pedido donde vos debes definir en cuál de todas las columnas va a estar posicionada la función que va a insertar. Porque como hay varias columnas, yo puedo pedirle en cualquiera de ellas que inserte. Pero ojo que esto es determinante porque si la columna que él va a utilizar para hacer la sumatoria no tiene importes numéricos, no va a aparecer ningún valor. Por lo tanto, él ya me hizo la selección de aquella que corresponde a la función tradicional que es suma y por eso me señala el encabezado costo. Yo puedo también seleccionar otras por cuenta propia, pero repito, si señalo una donde no se tiene valores numéricos, esa función va a estar insertada, pero si los valores no son numéricos, entonces el resultado no va a ser un resultado correcto. Bueno, a propósito también voy a señalar otras, no sé, voy a poner en curso dictado. Curso dictado y costo tienen las casillas de verificación tildadas para poder ver que en esas dos columnas van a insertarse dos funciones de subtotales y vamos a ver cuál de ellas son las que se ven cuantificadas, o ambas o ninguna o una de las dos. Más abajo, después de definir los tres elementos que son los más importantes, tengo otras opciones. En este caso, reemplazar subtotales actuales no aplica. ¿Por qué? Porque no tengo ningún subtotal. ¿Cuándo va a aplicar este elemento? Cuando ya tengo subtotales y quiero reemplazarlos por otros. En este caso, no le voy a dar nomás pelota todavía. Vamos a dejarla nomás tildado sin problema. La opción de salto de página entre grupos te la voy a explicar después. Es solamente para el momento de la impresión. O sea, supongamos que después de hacer esto vos tenés que pasarte a imprimir. Y en el momento de la impresión no va a salir todo en una hoja, sino va a salir un grupo en una hoja diferente. Sería para eso esta opción. Y el último, el resumen debajo de los datos, significa, digamos, que si se queda tildada esta opción, los totales que se van a insertar van a estar debajo de cada grupo. Si yo tildo esto, perdón, si yo tildo, se va a ver debajo de cada grupo. Y si no tildo, los totales van a verse por encima de cada grupo. Entonces ahí ya va a depender cómo vos normalmente querés visualizar la información dentro de tu pantalla, digamos, ¿verdad? En este caso vamos a dejarla así nomás y vamos a darle a aceptar. En el momento de darle a aceptar, vamos a ver que él procesa un ratito, digamos, todos los datos. Él realiza el control, realiza la inserción, pone la estructura a la izquierda y vemos que aparece en la columna nombre totales por grupo.
¿sí? Entonces le vemos a Gustavo, a Sandra, a Paola, a Guillermo, a Liliana, y vemos que en esa fila, pero en la columna curso dictado aparece un cero y en la columna costo aparecen unos valores. Ahora, voy a tomar el caso de Gustavo. El grupo de Gustavo, si yo me posiciono en el valor de los 3.631.000, que de hecho voy a entrar para entender nomás que aquí en la barra de fórmula vemos que la función insertada se llama exactamente así, subtotales, y él muestra un número 9 para el rango seleccionado. Ojo que todo eso él lo hizo automáticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es ese número 9? Si yo entro a borrar ese número 9, de hecho voy a borrarlo un ratito, al borrar el número 9 veo que hay una lista y esa lista que se visualiza ahí muestran los diferentes tipos de operaciones que se pueden realizar dentro de esa función subtotales. Quiero que notes que hay un número 9 que representa la suma, que por eso era ese número el que estaba visible dentro de la lista, pero si el número 9 desaparece y aparece otro número, otra va a ser la función que se va a estar aplicando. Por ejemplo, voy a poner a propósito un número 1. Si pongo número 1 dentro de la función y le doy enter, él lo que va a hacer es mostrarme un valor diferente. Desapareció ese valor que estaba hace rato. Hace rato estaba 3.600.000 más o menos, porque era la sumatoria, pero ahora me aparece el promedio. Entonces, dentro de esta función, si yo cambio este número, que es un código numérico que Excel asocia a las 11 funciones que tiene, digamos, dentro de esta función subtotales, yo voy a ver un número totalmente diferente en cada caso. Ahora, quiero que notes que dentro de la lista, después de la función 11, arranca de vuelta una función 101, ¿sí? Y 101 empieza de vuelta y muestra hasta 111, es decir, tiene una combinación del 1 al 11 y luego del 101 al 111. ¿Y cuál es la diferencia? Eso también te voy a mostrar más adelante. Hasta acá te voy a hacer un paneo, digamos, de toda la información, cómo aparece, ¿sí? Pero esto dejo para explicarte enseguida. Voy a nomás dejarlo otra vez al 9. Quería nomás que entienda, porque la gente me suele preguntar, ¿y qué es lo que es ese 9 que figura ahí en la función? Si yo le pedí hacer suma y no me muestra la autosuma, me muestra subtotales, no me muestra la suma que yo conozco, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a darle enter nomás y vamos a seguir mirando. Entonces, eso que se está tomando para la suma es de la columna G. Quiero que noten nomás que este cero que está acá también incorpora una función subtotales, pero selecciona valores que no son sumables, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, cuando los valores que intento sumar no son números, el resultado es incorrecto o es cero, no se está sumando nada. Entonces, esta columna, te mostré nomás que sería incorrecto seleccionar columnas que no tienen importe, porque la visualización va a ser enteramente cero para todos los casos. Quiero que vean que en toda la columna hay ceros después de cada grupo o antes de cada grupo, porque el grupo de Gustavo se muestra por encima ahora. Bien, y eso por un lado. Por otro lado, quiero que veamos que tenemos de vuelta los botones 1, 2, 3, que nosotros ya veíamos en el ejercicio de agrupar. Cuando hacemos clic en el botón 3, 3 era, miento, en el botón 1, cuando hacemos clic en el botón 1, vamos a ver que todos los grupos se contraen y solamente se visualiza la fila que le contiene al total general de la base de datos. Ojo que esto, por ejemplo, no veíamos nosotros en el grupo, como en el ejercicio de agrupar, porque en el ejercicio de agrupar era solo agrupar y no insertar de forma automática ningún subtotal. En este caso sí, él inserta, aparte de los totales por grupo, un total que sería el total de todos los grupos, por llamarlo de alguna forma. Quiero que notes nomás que la función vuelve a seleccionar, pero desde la G10 hasta la G80, aunque nosotros estamos posicionados en la fila 8. Entonces, los encabezados estaban en la fila 7. En la fila 8 nosotros vemos al total general y desde la fila 9 en adelante están, digamos, los totales por grupo. ¿Cómo yo sé eso? Porque recién le di clic en el botón 1. Ahora, si le doy clic en el botón 2,
voy a ver que, aparte del total general, lo que se muestran son los totales por nombre. Ahora bien, lo que aquí quiero que nos fijemos es que cuántas veces aparecen totales de nombre. Si yo solamente selecciono los totales de nombre, puedo mirar allá en el cuadro de, no el cuadro de nombre, ¿cómo es? En la barra de estado, que me cuentan 12 veces los totales de nombre. Ahora, quiero nomás que notes que algunos valores están repetidos. De hecho, Paola aparece 3 veces, eso ya habíamos visto hace rato. Guillermo aparece 2 veces y no sé si hay alguien más que se repite. Creo que son los dos únicos que se repiten. ¿Cómo podemos confirmar? O sea, vamos a suponer que tenemos muchos elementos y no podemos hacer ese control visual rápido. Entonces la idea es poder aplicar un formato condicional. Entonces a propósito, en esta columna o en esa selección voy a entrar a aplicar un formato condicional donde yo le pida que me muestre cuáles son los valores que se duplican. Y al seleccionar esto, él ahí entonces me está mostrando y confirmando visualmente que son los que se repiten. Entonces puedo estar seguro de que son Paola y Guillermo los repetidos. Era simplemente para ver si había alguien más, por si esté confundido y no pueda, digamos, hacer esa visualización cuando tengo muchos elementos, ¿sí? Acá en realidad era simplemente para observar. Si quiero dejar visible, le doy a aceptar. Si ya no quiero usar, le doy nomás cancelar y listo. Yo le voy a dar cancelar nomás. Era simplemente para confirmar esa opción. Bien, y una vez que veo los repetidos, acá lo que sí es lo siguiente. Si yo presiono el botón 3, todos los grupos se van a volver a mostrar. Pero si yo quiero de repente ver por qué hay 3 veces Paola, entonces lo que puedo hacer es hacer clic en cada botón más que está en la misma fila del subtotal de cada grupo. Entonces abrí el primer grupo de Paola, abro el segundo grupo de Paola y abro el tercer grupo de Paola. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Como yo no ordené previamente, antes de entrar a realizar la herramienta subtotal, entonces él no distinguió que había varios grupos de Paola. Es decir, Paola para mí debe tener un solo total y ese total debe ser de, y voy a seleccionar nomás los totales de los 3 grupos de Paola, debería ser 2.165.000 para poder considerar como correcto y no tenerle de forma repetida. Entonces, para no lograr esto, yo debía hacer algo antes de arrancar. Debía haber seleccionado toda la base de datos, ordenar por nombre y después recién aplicar para poder ver un solo grupo. Lo mismo que ocurre con Paola, ocurre con Guillermo, que habíamos visto que se repetía. Entonces, Guillermo me muestra en este lugar un grupo, en este otro lugar otro grupo, y ahora voy a seleccionar. El total de Guillermo tiene que ser entonces 1.886.000, y ahora estoy viendo dos totales de Guillermo que no sería correcto mostrarlo así, digamos, ¿verdad? Entonces, ya manejando este concepto de la herramienta subtotal, lo que voy a hacer es volver a mostrar todos los valores, que se desplieguen de vuelta todos los grupos, que se muestran todos, y ahora voy a hacer la selección de todos ellos. Bueno, acá también te voy a mostrar un posible error que puede suceder cuando yo necesito quitar todos los subtotales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago la selección, pero a propósito voy a seleccionar hasta acá nomás, hasta este segundo grupo. No sé, no vi, me distraje o no entendí. Entonces seleccioné solo hasta ahí, no seleccioné todos los elementos de la base de datos que tienen el grupo subtotal. Y me voy a la misma herramienta para tratar de sacar, porque en realidad solamente se saca desde ahí a la estructura de los subtotales. Pude haberle dado desagrupar, pero para mostrarte nomás que dentro del botón subtotal tengo una forma de quitar. Quiero que veas que acá tengo la opción de quitar todos. Ese botón quitar todos tendría que sacar todos los subtotales, pero ¿qué subtotales saca? ¿Todos los que están en la hoja o solamente los seleccionados? Por eso seleccioné parcialmente para demostrarte eso. Entonces, si le doy quitar todos, él lo que hace es lo siguiente: solo saca los subtotales de la información que tengo seleccionado, pero como no seleccioné completamente, quiero que notes que hacia la izquierda sigo viendo algunas estructuras de los botones menos
de los botones 1, 2 y 3, y eso es porque justamente no seleccioné completamente la información. Y al no seleccionar completamente la información, ese botón quitar todos no aplica para toda la base de datos. Entonces, esto sería un error si es que yo quiero eliminar todos los grupos actuales para volver a ordenar y volver a tener, digamos, la aplicación de la herramienta subtotal. ¿Me estás copiando bien, Manuel? Sí, Bueno, profe. excelente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es Y voy a volver a seleccionar toda la... Perdón, ¿me hablaste? ahora se prendió la computadora, profe. Si querés que ya me No, y una. abrí nomás el archivo mientras yo te voy a estar mostrando cuando me diga que ya está listo. ¿Ya entraste hasta tu archivo? Está todavía bien, ya brilla. Ah, ya abriste Ahora todo. me Bueno, espera que yo voy a meto con. sacarle a este. Voy a darle a sacar todo. Quiero nomás que mires que la información va a desaparecer. Es decir, esa estructura de los botones 1, 2 y 3 ya no está. La base de datos se quedó así sin ninguna fila vacía en el medio, sin ningún subtotal en el medio y ahí ya podemos avanzar. Entonces yo voy a cerrar mi... Voy a dejar de compartir esto. No guardar, nomás le voy a dar yo. Y te voy a pedir a vos que compartas. Vamos a dejar de compartir. Y ahora te voy a pedir a vos que compartas. Compartí nomás tu pantalla. Ya conectó. Ahí Ah, ya te, me. ahí te admití. Ahí. Ahí. Bien. Entonces lo que ahora vamos a hacer diferente a lo que ya hice yo es la de ordenar primero la base de datos por nombre. Entonces hace eso como punto uno. Selecciona tu base de datos hasta los datos inclusive, no solo los encabezados. Ahí. Muy bien. Y ahora ordena por nombre. De A a Z o de Z a, como quieras más. Acá no podía ordenar. Bueno, El por nombre. primero. Ahí. Ahí ya está. Eso, Esa. ahí ya está ordenado por nombre. Por lo tanto, ahora ya no va a haber repetidos, ya que en el momento de ordenar tuvo que verse, digamos, cada grupo en un solo lugar. Y con eso sí podemos volver hasta la herramienta subtotales. Para la primera vez que vamos a arrancar en la herramienta subtotales, sería bueno poder seleccionar la base de datos. Cuando ya tenemos la base de datos seleccionada, entonces después ya no va a hacer falta hacer la selección completa, sino directamente estar posicionado en una celda nomás. Bien, entonces ahí vamos a hacer los cambios. Primero que no es en código, sino que es en nombre. Suma. La suma sí vamos a ver y costo ya está luego seleccionado. Acá no vamos a hacer ningún otro. Ah, lo que sí te voy a mostrar es el tema de salto de página entre grupos, que quiero que tildes ahora y te voy a explicar. Y también resumen de bajo de datos. Entonces, no, resumen de bajo de datos puedes tildar también, entonces ya vamos a ver la diferencia con respecto a lo anterior. Dale nomás a aceptar. Vamos a ver que él va a procesar otra vez, va a insertar las filas vacías y vamos a ver la cantidad de grupos. Hace rato con los repetidos habían 12 grupos. Lo primero que vamos a controlar va a ser justamente cuántos grupos hay en cada nombre. Podemos ver que cada grupo tiene ahora una fila vacía, pero ya no arriba, sino debajo de su grupo. Cada grupo tiene separado así tipo una línea imaginaria y ese sería el salto de página entre grupos. Pero vamos por partes, ¿sí? Quiero que hagas clic en el botón 1 de la izquierda de los números de fila.
va a contraer todos los grupos, va a mostrar un solo total general. Lo que quiero que noten más es que este total general ya no está en la fila 8, sino está en la fila 77. Lo anterior de la fila 8 era porque los grupos estaban visibles por encima de cada grupo, los subtotales, y ahora se ven por debajo. Entonces quiere decir que tu base de datos venía hasta la fila 70 y algo, y con las filas que se insertaron, el total general quedó en la última de la fila 77. Al presionar el botón 2, se ven solo los totales por grupo. Ahora lo que quiero que hagas es la selección de los nombres sin el total general, porque el total general también va a contar, pero yo quiero saber solamente cuántos nombres se cuentan sin el total general. Por lo tanto, quiero que le Ah, dejes fuera de selección al total general y solamente hasta Víctor. Vamos a ver que ahora ya no son 12, son solamente 9. Podemos corroborar si hay repetidos o no. Si te vas de vuelta a inicio y entras en el botón de formato condicional, y si le das la regla de la primera categoría y la última regla, cuando él necesita mostrar los valores repetidos, ahí ya no se pinta ninguno porque ninguno es repetido. Entonces darle nomás cancelar era simplemente para ver si existen o no repetidos. Lo que podemos ver en ese momento es que ahora sí me sirve de análisis los valores totales que están en costo sin el total general. Entonces yo puedo determinar cuáles de todos ellos son los que tienen. Normalmente se ven los extremos, quién tiene el valor más grande, quién tiene el valor más pequeño. Entonces quiero que selecciones los costos sin el total general otra vez, solamente el monto de los grupos. Y quiero que mires tu barra de estado, y en tu barra de estado tenés esa información: cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo. Con esos datos quiero que me digas quiénes son las personas que tienen los valores más altos y el valor más bajo. el más alto es de 3.728.297 que tiene Liliana. Muy bien. ¿Y el más bajo? El, el mínimo es de 1.121.795.000, que es de Cintia. Perfecto. Ahora, a sabiendas de los dos extremos, quiero que abras el grupo de Liliana, que tiene el más alto, y de Cintia, que tiene el más bajo. Entonces vas a hacer clic en los botones más de esas filas, de Liliana y de Cintia. Y vamos a mirar nomás, ¿por qué lo que Liliana tiene más que Cintia? Quiero que notes que Cintia tiene valores de 100.000 y su valor más alto es de 290.000. Y Liliana tiene valores de 800.000, que creo que son sus valores más altos luego, ¿sí? Pero tiene unos cuantos. Entonces, los importes de Liliana son más altos que Cintia, y al sumarlo, evidentemente, el de uno da más y el de la otra da menos, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, te estoy mostrando nomás para qué uno utilizaría este tipo de herramientas en el momento de tener que hacer un análisis. Es una alternativa, o sea, hay gente que usa esto, hay gente que no que usa esto y usa tabla dinámica, por ejemplo, pero nada, la idea es entender nomás que puede utilizarse en algún momento cuando necesites, digamos, o de repente puede que no lo utilices vos, sino lo utiliza otra persona y te pasa su planilla y vos mirás y vos no entendés qué es lo que es este botón uno, botón 2, botón 3. O sea, la idea es poder conocer, digamos, la herramienta para poder ver qué es lo que está aplicando un usuario distinto, digamos, en esa planilla. Nada más que eso. Bien, una vez que vimos eso, quiero que ahora hagas clic en el botón 3. Se van a ver de vuelta visible toditos los grupos. Ya habíamos visto que los grupos están totalizados por debajo, ¿sí? Entonces aparece primero los elementos de César y al final hay un total César. Elemento de Cintia, al final total Cintia. Y así para cada uno de ellos. Ahora, lo que te quiero mostrar son las rayas estas que están después de cada grupo. Entonces yo te decía que esto sería útil para el momento de la impresión. Entonces quiero que le des a propósito control P. Control P tendría que llevarnos hacia la opción de impresión. Hay un botón ahí diciendo que podemos mostrar la vista preliminar. Dale nomás un clic ahí. Muy bien. Y ahora vamos a ver que
en vez de verse uno debajo de otro, todos los grupos en una sola hoja, se ve un solo grupo. Entonces ahí estamos viendo solo el grupo de César. Si nos vamos a la siguiente página, que allá abajo creo que hay una flechita, vamos a ver que el siguiente muestra el segundo grupo, creo que es Cintia, y así sucesivamente. Eso fue lo que hizo posible visualizar esas líneas que aparecen después de cada grupo, y eso se hizo a través de la opción esta de salto de página entre grupos. Entonces, te quería mostrar nomás que esa es una opción que si uno necesita imprimir una página por grupo, le va a servir. Si no, no hacía falta, digamos, seleccionar, o pudimos seleccionar pero no imprimir también y no pasa nada, ¿sí? Bien, era eso lo que te quería mostrar. Puedes pasarte otra vez con tu flecha a la izquierda o escape, presionas escape. No, ya no la flecha de abajo, sino allá la flecha de arriba en la columna verde. Bien. Ok, listo. Necesito que ahora hagamos lo que dice el punto 1, pero quiero que te vayas a leer. Ahí dice, el total general ya hicimos ahora, ¿verdad? El promedio. Pero para el promedio, quiero que reemplacemos este subtotal general. Entonces vamos a practicar, digamos, cómo se produce el reemplazo de un subtotal por otro. Ok, vamos a volver a seleccionar. Ahí lo que quiero que te des cuenta es que la selección desde código aquí hace como que no se vaya automáticamente hasta el final porque Sí. aparecen esos espacios vacíos en la columna A. Y eso nomás hace que se vaya más lentamente a seleccionar. Pero ¿cómo puedo hacer para que de todos modos se seleccione rápido? Quiero que te des cuenta que lo único que hacía que sea más lento la selección son los espacios vacíos en la columna A. Por lo tanto, necesito encontrar una columna que no tenga espacios vacíos. Quiero que mires que la columna C tampoco tiene espacios vacíos. Por lo tanto, vamos a ver nomás. Ponete un poco en nombre y quiero que selecciones desde ahí. ¿Cuál es lo que es el problema de seleccionar desde nombre? Que cuando yo le doy control shift flechita de abajo y flechita a la derecha, por ejemplo, él me selecciona completo, pero dejó fuera a las otras dos columnas. Y si me voy hacia la izquierda, deja fuera las otras tres columnas y así sucesivamente. Entonces no me conviene hacer la selección desde la columna C porque estoy en el medio. Entonces sí o sí, esa selección con control shift va a tener que reproducirse desde columnas o del inicio o del final. Quiero que notes que la columna del final, que es la columna G, sí tiene también la misma estructura de la columna C, es decir, no tiene espacios vacíos entre celdas, por lo tanto podemos seleccionar desde costo. Solamente que la selección va a ser control shift flechita abajo y flechita a la izquierda para que se pueda seleccionar rápidamente y completamente la base de datos. Esa es columna derecha, esa es flecha derecha, Claro. ahí sí. Entonces ahí vemos que se seleccionó hasta la columna A y fue por el efecto este de las celdas que no están vacías que pudiste hacer esta selección rápida, ¿sí? Entonces, cuando tenemos pocos datos, así como 70 filas, no hay problema. Inclusive con el mouse A6 vas a hacer rápido, pero ponete en el caso de tener, no sé, 500.000 filas, por ejemplo, ahí sí seguramente ya va a ser un poco complicado. Entonces, por eso conocer esto te va a ayudar a hacer una selección más rápida de la información, ¿sí? Bien, una vez que seleccionamos eso, quiero que nos vayamos otra vez hasta donde estaba el botón subtotal. ¿En qué cinta de opciones dijimos? ¿En qué pestaña en la cinta de opciones estaba? Datos, muy En, bien. Subtotal, excelente. Y ahí vamos a arrancar definiendo, que en este caso va a seguir siendo para cada nombre, para cada cambio de nombre, pero la función suma lo que ya no vamos a usar. Vamos a buscarla una llamada promedio. Eso. Costo no vamos a cambiar, se va a quedar ahí. Lo que sí vamos a sacarle, pues ya no vamos a usar el salto de página entre grupos. Si le vas a reemplazar, vos podés reemplazarle, de hecho que está algo tildado reemplazar subtotales actuales. Y el otro, por ejemplo, resumen debajo de los datos, si querés cambiar puedes tildar, si no querés cambiar puedes dejar. Ese ya dejo a tu criterio. Una vez que definiste, le das a aceptar y listo. En el momento de darle a aceptar, entonces vamos a ver que esos totales por persona o por nombre fueron reemplazados por otro título llamado ahora promedio fulano, promedio mengano, ¿sí? Entonces, y los valores, evidentemente también ya son valores diferentes.
ya no se muestran los totales o ya no se muestran las sumatorias, sino se muestra el promedio, quiero que hagas clic de vuelta en el botón 1, porque el botón 1 siempre te muestra el total general. Cuando era suma era total general, cuando es promedio general. Entonces lo que te está diciendo es que el promedio de toda tu información es 369.000. Básicamente eso, ¿sí? Si haces clic en el botón 2, se van a volver a ver los demás grupos. Tenían que ser 9, pero ahora ya son, digamos, los promedios y ya no la sumatoria. Entonces puede que necesite hacer de vuelta el mismo análisis que hiciste hace rato. ¿Quién tiene el promedio más alto? ¿Quién tiene el promedio más bajo? Entonces, quiero que selecciones los valores de costo sin el promedio general para poder identificar eso. Entonces, quiero que identifique quién tiene el promedio más alto y quién tiene el promedio más bajo. Gustavo va a tener el promedio más alto. Muy bien. ¿Y el más bajo? Y Cintia todavía. Muy bien. Y así sucesivamente. Ya no te voy a pedir que abras porque hace rato era simplemente un ejercicio de para qué utilizaríamos cada uno de esos botones, pero ahora ya estamos visualizando, ya entendemos de qué se trata eso, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que de vuelta vuelvas a abrir todos los grupos de una vez. Muy bien. Y ahora de vuelta vamos a volver a seleccionar y vamos a hacer ahora lo que pide luego de los promedios, el punto 1. Luego de los promedios pide ver el máximo, por lo tanto vamos a volver a seleccionar la base de datos. Y una vez que volvés a seleccionar, entonces volvemos a ingresar en el botón subtotal. Muy bien, entonces ahí lo que cambia es de promedio a max, porque en el máximo se abrevian las funciones de Excel como max y directamente le damos a aceptar. No hay más ningún cambio que hacer. Los valores dentro de las mismas filas se reemplazan simplemente por la función diferente. En este caso quiero nomás de vuelta que haga el mismo recorrido. Botón 1 primero, botón 2 después. Entonces en el 1 vemos el máximo general es de 1.000.000, el valor más alto es de 1.000.000. Los que tienen los valores más altos son 2, son Guillermo y Víctor, o Gustavo y Víctor. Y seguramente hay alguien que tiene un máximo más bajo, que quiero que veas y que puedas identificar quién es. César. No, Liliana. Pues. ¿Quién tiene el máximo más bajo? O sea, el mínimo. No. Acuérdate que todos los valores son los máximos de cada grupo. Entonces lo que yo te estoy preguntando es quién Ah, tiene el máximo más bajo. Si el mínimo es el que tenés que mirar abajo y tenés que ir a mirar arriba quién tiene, digamos. Santiago. Santiago, perfecto. El máximo más bajo tiene Santiago, porque después vamos a ver el mínimo y esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, botón 3 otra El vez. mínimo. ¿Eh? Botón 3 otra vez. De vuelta a seleccionar toda la base de datos. Muy bien. Y ahora botón subtotal para pedir lo último que pidió, que en este caso es el mínimo. Aceptar. Botón 1 primero. Vamos a ver que el máximo general era 1.000.000 y el mínimo general es 50.000. Y el valor menor de todo es 50.000. Ahora vamos a ver cuáles son los mínimos por grupo, ¿sí? Entonces vamos a ver que son valores diferentes. Quiero que vuelvas a seleccionar los mínimos de cada nombre sin tener en cuenta el mínimo general. Y vamos a ver ahí quién tiene el mínimo más bajo y quién tiene el mínimo más alto. El mío más bajo es de Paola. Muy bien. Y el Y mínimo el más mío alto. más bajo es de César. Ok, excelente. Entonces, clic en el botón 3 y ahora vamos a hacer el punto 2. Hasta ahí terminó el punto 1 que tenía que ver con nombre, pero ahora el análisis debe hacerse sobre otro tipo de información. Entonces, quiero que leas un poco el punto 2 a ver qué entendés. En total general, promedio
máximo y mínimo para cada ciudad. Ok. ¿Qué tenemos que hacer primero? Poner acá ciudad. Ah, no. Tenemos que quitar los Muy bien, subtotales. muy bien. Tenés que seleccionar todo así como estuviste seleccionando hace rato para no tener Tenemos que problema. Muy bien. Excelente. ¿Y qué dijimos que teníamos que hacer primero antes de ordenar. empezar el ejercicio? ¿Qué era? Muy bien. Era ordenar. ¿Por qué tenemos que ordenar ahora? Ciudad. Excelente. Súper. Ahora sí ya tenemos ordenado por ciudad. Quiere decir que va a haber un grupo por ciudad nomás y es lo que queremos. Entonces ahora le vamos a aplicar el subtotal. Bueno, entonces va a ser por ciudad. En vez de min va a ser primero suma. Eh, Suma, pero para mí que era promedio. no, suma es primero. Suma y ahí puedes darle a aceptar. Clic en el botón 1 primero, vamos a ver cuál es la suma general. La suma general nunca cambia, es decir, tiene que ser el mismo importe que la suma hace rato porque los datos son los mismos. Lo que sí va a cambiar el punto 2, que cuando le des clic en el 2, ya no se van a mostrar 9 grupos porque hace rato los grupos eran por nombre, ahora van a ser por ciudad. Entonces quiero que vean que hay una cantidad diferente de ciudades. ¿Cuántos son? 6 ciudades. Bien. No hay ningún repetido, por lo tanto, el análisis que se hace es el mismo. Podemos ver nomás cuál es la ciudad que tiene más importe. Villeta. Muy bien. ¿Y el que menos? San Lorenzo. No, Ñemby. Ñemby, muy bien. Excelente. Clic en el botón 3. Vamos a volver a seleccionar toda la base de datos, pero ahora te voy a pedir algo diferente. Para el promedio, para ver el promedio, en el ejercicio 1, nosotros reemplazamos los subtotales. Ahora lo que quiero ver es, ¿qué puede pasar cuando ya tengo un subtotal visible en la base de datos, pero quiero ver un segundo subtotal, pero no lo quiero reemplazar? Es decir, ¿qué hace Excel cuando yo no le pido que me reemplace? Eso es lo que quiero que puedas ver, digamos, por cuenta propia. Entonces, quiero que seleccione de vuelta toda tu base de datos con los subtotales que ya están y vas a ingresar al botón subtotal y ahora en vez de suma le vas a pedir ver el promedio. Y luego, no, falta pedirle no reemplazar subtotal, es decir, esa casilla de verificación que está ahí, quiero que destildes, quiero que veas algo. Si vos le pedís que no se reemplacen los subtotales, él te inhabilita la opción de resumen debajo de los datos. ¿Por qué te hace eso? Porque acordate Porque que ya vos está ya el uso. tenés visible debajo de los datos y en un segundo subtotal no te puede ver en un lugar diferente, es decir, no te puede ver uno arriba y otro abajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al darle a aceptar, lo que va a ocurrir es que se van a insertar la misma cantidad de filas vacías que se insertaron hace rato para la suma, es decir, 6 filas más, porque ahora, aparte de ver la suma por grupo, se va a ver también el promedio por grupo. Y se insertó un botón más, el botón 4. Dale nomás clic en el botón 1 primero, vas a ver que se ve, vos le diste clic en el botón 1 o en el botón 2 ahora. Uno. 1. En el botón 1 se muestran los dos totales, la suma y el promedio general, ¿sí? En el botón 2, a esos totales se les suma los totales por grupo. Podés mirar. Entonces aparecen los totales por grupo. En el botón 3 se le va a sumar los totales y los promedios por grupo de cada ciudad. Ahí lo que de repente hace, digamos, un tanto difícil la lectura es que Asunción tiene 2 filas, Fernando tiene 2 filas, Lambaré tiene 2 filas, cada una de las ciudades tiene 2 filas para mostrar los dos grupos que vos estás viendo ahora mismo, digamos que son esos, ¿sí?
En este caso, al darle botón 4, se van a ver todos los grupos desplegados de vuelta, ¿sí? Y esa sería una diferencia con reemplazar los totales y no reemplazarlos. De hecho, quiero que sigas viendo, te falta dos funciones más, el máximo y el mínimo, pero quiero que le visualices sin reemplazarlos, digamos, ¿verdad? Entonces, vas a tener que volver a seleccionar toda la base de datos. Muy bien. Muy Y bien. así lo sé. Así nomás le deja aceptar. Vas a ver que se agrega un botón más, botón 5. Y ahora cada uno de los grupos tiene una fila más con el máximo de cada grupo, ¿sí? Y Y ahora le ahora el mínimo. agregamos. Y llegó entonces a verse hasta el botón 6, ¿sí? Bien, entonces cada grupo quedó con 4 subtotales. Cada subtotal hace una función diferente, suma, promedio, máximo y mínimo. Y los botones son tantos grupos o tantos subtotales vos visualices. Hay más subtotales para aplicar. Por una cuestión de tiempo, nada más te muestro estos 4 que son, creo yo, los que más se utilizan en el día a día, ¿sí? Pero puedes usar también los otros sin ningún problema, digamos, ¿verdad? Entonces, si le agregas un subtotal más que, por ejemplo, a un recuento, prueba un poco, se va a agregar un botón 7 y nada más que eso, Sí, pero aunque no te lo pida el ejercicio, nomás quiero que veas que si le pedís recuento y le das a aceptar, se siguen agregando los subtotales, ¿verdad? O sea, ya hay un botón 7, cada grupo ahora tiene 5 subtotales diferentes con información diferente para cada grupo, digamos, ¿verdad? ¿Se está entendiendo eso, Manu? sí. Bueno, excelente. Lo que ahora necesito que hagamos es el punto 3. Quiero que te vayas a leer un poco a ver qué pide. Quiero que intentes hacer Total, solo a ver si tiene sentido lo que se pide realizar. sí. Muy bien. Clic en el botón No, 1. ahí ya entendí, ya que ya entendí. Ahí ya me confundí. Acordate, lo que vos ordenás, siempre tenés que modificar ahí en el primero de la herramienta subtotal. Si vos te fuiste a ordenar nombre, nombre tenés que pedir ahí en para cada cambio en. Ese Sí, siempre está pero está bien eso, relacionado ¿verdad? con el orden que hiciste, porque si no, seleccionar el mismo campo o el mismo elemento, ahí va a aparecer. Ese que tildaste curso dictado ahí abajo está bien. Dale un poco a Sí. aceptar y vamos a mirar. Siempre andate al punto 1 primero, o sea, al botón 1 para ver el total de todos tus datos, a ver si corresponde, si tiene lógica. En este caso, él tendría que mostrarte el total de elementos. Bueno, acá ocurrió nomás algo que vos no te diste cuenta. Hace rato cuando estaban todos los subtotales, acuérdate que vos empezaste así. Hiciste 7 subtotales, o sea, tenías 7 botones. Cuando tenías 7 botones, vos seleccionaste todos los datos. Y como tenía muchos subtotales, es decir, muchas filas entre cada grupo, la última fila estaba bien abajo y hasta ahí vos estabas seleccionando cuando le diste quitar subtotales. Vos quitaste toditos los subtotales y cuando terminaste de quitar subtotales, vos no volviste a
seleccionar los datos, sino directamente ya te fuiste a ordenar nomás. Y cuando te fuiste a ordenar, él entendió que se tenían que ordenar así como estaba seleccionada la base de datos y vos tenías en ese momento seleccionado muchas filas que ya estaban vacías. ¿Por qué estaban vacías las filas? Y porque se habían eliminado las filas de los subtotales anteriores, que eran muchos. Cuando ahora hiciste el total nuevo, el subtotal nuevo, vos seleccionaste muchas filas vacías y él probablemente, mira que te lleva hasta la fila 113 y no te muestra el total general. Anda un poco a abrir el botón más o dale clic en el botón 2, igual nomás. Quiero que notes Mm. que desde Sí, Víctor salta con lleno de fila vacía y después recién te muestra el total general y por eso nomás no te mostró en la fila 113 a esa cuenta general. Entonces, para arreglar esto, una de dos, o eliminar esta fila que están vacía ahora, desde la 111 hasta la 100, no, hacia arriba, que no sé cuánto es, así. hacia más, todas las que están vacías, Pero así tiene que ser, ¿no? hasta Ahí. ahí, esa elimina, Control menos. sí. Entonces, ahí tenés la cuenta de los valores totales que son 60. No te muestra nomás, a ver un poco, corta un poco cuenta general y pega ahí en, espera que, ¿cómo podemos? Ah, no, ¿sabes qué vas a hacer? Agarrarle el 77, o sea, la fila 77 quiero que selecciones un ratito. Y a ese dale desagrupar. Allá tenés el botón desagrupar. Acá o acá. Ese. Ahí está. Ahora sí. Dale un poco clic en tu botón 1 otra vez. ¿Y qué hice ahí en apretarle a ese agrupar? Le sacaste el grupo a esa fila donde estaba cuenta general, porque ese estaba en el botón 2. Cuando vos presionaste el botón 2, ahí recién se vio cuenta general. Eso nomás, le sacaste del botón 2, le pusiste en el botón 1. Bueno, ahí, entonces repito, si cuando vos tenías esos 7 botones, le sacabas todos los subtotales, hasta ahí hiciste bien, volvías a seleccionar tus encabezados y volver a seleccionar solo hasta donde había datos, esto no te iba a pasar, ¿sí? Esto te pasó porque vos de quitar todo ya pasaste directamente a ordenar sin cambiar la selección de celdas, nada más que por eso. Ya Sí. arreglamos, ya está. Ahora si le haces clic en el botón 2, tienen que ser 60 los cursos que hizo cada persona. Ve un poco si al seleccionar todos esos valores te da 60 también o no. Sí. Te da 60. Entonces lo que acá vemos es que cada persona hizo esa cantidad de cursos. ¿Quién hizo más cursos y quién hizo menos cursos? Paola hizo más cursos Muy bien. y Sandra la que menos. Perfecto. Excelente. Bueno, esta era la herramienta subtotales. Yo te había dicho que necesitaba más tiempo para mostrarte porque evidentemente tiene su tiempo de comprensión. Entonces, resumiendo, la herramienta subtotal muestra a la estructura de esquema, que son los botones 1, 2, 3, con los botones más menos y las líneas negras. A la izquierda de las filas no sirve para ver en columnas, por ejemplo, ¿sí? Entonces solamente son grupos de fila, pero que se incorporan con funciones subtotal que cambian los números de los códigos de la función de acuerdo a lo que yo quiero ver. Va a tener que acompañar la organización de los datos con el orden previo antes del uso de la función o del botón subtotal para que esto se pueda leer mejor, digamos, ¿verdad? Y una vez que yo tengo visibles los grupos, puedo tenerlo por encima o por debajo de los grupos. Eh, ¿Qué más? Puedo insertar saltos entre grupos para que la impresión salga de cada grupo por página. Puedo reemplazar subtotales anteriores por otros o puedo no reemplazar lo que era lo que habíamos visto la vez anterior. Y en este caso ya pudimos desarrollar los 3 puntos, por lo tanto, hasta aquí este ejercicio. Quiero que le des el cambio de color de la pestaña y ahora vamos a entrar en algo más interesante que es la función buscar B. Bueno, la función buscar B va a servir para poder hacer búsquedas masivas de un
elemento que debe visualizarse en una base de datos. Pero vamos a hacerla de la siguiente manera. Quiero que tengas en cuenta que en la columna A y en la columna B tenemos nombre de personas, ¿sí? En la columna B tenemos unos importes. Vamos a suponer que estas personas son vendedores de una empresa y estas personas se le califica de acuerdo a lo que vende, porque la empresa maneja un objetivo de venta y en función a que cumpla con ese objetivo o no cumpla con ese objetivo, se le da un puntaje y una calificación. Si bien la empresa maneja unas escalas, ahí a la derecha tenemos en la matriz 1 la escala de los puntajes, y el puntaje está dado en función al importe vendido. Entonces, si yo vendí 0 en un mes, voy a tener puntaje 1. Si vendí 5 millones, 1 para arriba, voy a tener puntaje 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, yo puedo vender hasta el infinito, pero el máximo puntaje que yo voy a tener siempre va a ser 5 nomás, ¿verdad? Entonces, venda 40 millones, 50, 100 o 1000 millones, ellos me van a dar el puntaje 5. Pero todo está en función al importe vendido, ¿sí? Según la columna de la escala. Una vez que yo tengo el puntaje asignado, también me tienen que asignar una calificación. Y esa calificación está dada en la matriz 2. La matriz 2 entonces muestra cuál es la calificación de cada puntaje. Y la idea es que yo tenga eso ahí en cada una de las dos columnas. La columna 1 debe mostrar el puntaje de acuerdo a la venta y la columna 2 debe mostrar la calificación de acuerdo al puntaje. Entonces voy a tener que hacer de la siguiente manera. O sea, según vos, según tu lógica, ¿qué puntaje tiene que tener la primera vendedora? 2, 2. ¿Por qué no tiene 3? porque tiene menos de 10 millones. Muy bien, porque no alcanzó lo que tenía que vender para tener 3. Entonces, como no alcanzó eso, se queda en el anterior. Esa misma lógica que vos aplicás para poder determinar el puntaje, también aplica a Excel. Pero Excel aplica de una forma un poco más metódica. Bueno, yo te voy a explicar ahora cómo hace Excel para poder determinar lo mismo que vos determinaste, porque la idea es esta. La idea es cargar una fórmula ahí en la primera celda, al lado de la primera vendedora, y esa fórmula que se copia hacia abajo. Y cuando se copia hacia abajo, él tiene que hacer la búsqueda de toditos los valores por separado y tiene que arrojar un resultado por separado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos cargar ahí en esa celda. Ahora, la función que vamos a usar se llama buscar B. ¿Qué significa buscar B? Búsqueda en vertical. En una versión para España le cambiaron el nombre y le llamaron consulta B. Por lo tanto, si al entrar en la lista de funciones no le encontrás cómo buscar B, la equivalente va a ser consulta B y es la misma. Pero esa función te pide 4 datos. Los 4 datos vos tenés que darle correctamente para que el resultado sea correcto. Entonces vamos a ver un poco cuáles son esos datos. Primero, quiero que te pongas al lado de 7500. ¿Acá? Ahí, y ahí vamos a insertar, pero vamos a insertar, la primera vez vamos a insertar con el botón FX. El botón FX está ya arriba de la columna B, ese. Vamos a hacerle un clic, él va a mostrarme, si yo nunca usé buscar B ahí, no va a estar en la lista de usadas recientemente. Entonces puedo ir a buscarle en su categoría. ¿Cuál es su categoría? Si entras en ese botón de usadas recientemente, no, ahí en el botón, en la flechita que está a la derecha de usadas recientemente. Bien. Ahí anda ahí buscarle a búsqueda y referencia. Búsqueda y referencia se llama la categoría de buscar B y ahí sí va a estar. Entonces en el tuyo se llama buscar B. Fantástico. Vamos a seleccionar. Ya pasaste, estaba ahí nomás. Eso, darle a aceptar. Y al darle a aceptar, vemos a los 4 datos que tenemos que cargarle. La estructura genérica de cada función o de cualquier función es esta. En el panel, yo le llamo panel gráfico porque en realidad muestra, digamos, qué opciones podemos seleccionar de la planilla y abajo tengo explicaciones. ¿Por qué digo eso? Porque también puedo hacerlo de forma escrita, pero de forma escrita no muestra esto que estamos viendo ahora en pantalla. Por lo tanto, vamos a ver cómo se inserta de dos formas.
En esta primera forma quiero que veas que el primer dato que tenemos que cargar se llama valor buscado y el valor buscado abajo tiene una explicación. Ojo que hay dos explicaciones ahí. La explicación más larga es la explicación de la función. Ahí dice que buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Esa es la explicación de la función. Y la que está abajo, que dice de vuelta valor buscado, es la explicación del argumento. El argumento es el dato que yo tengo que cargar. Es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. Es decir, tu valor buscado puede ser cualquier cosa, puede ser número, puede ser código alfanumérico, puede ser texto, lo que vos quieras puedes buscar. Ahora, lo que acá tengo que entender es que se tiene que relacionar eso mismo que vos hiciste hace rato, de mirar 7500, en qué categoría estaba. Vos lo que hiciste fue seleccionar la 7500 con tu vista y ver en cuál de la primera columna encajaba. Entendiste que en 10 millones uno no encajaba porque no era superior y eso mismo Excel tiene que hacer. Por lo tanto, para vos, valor buscado va a ser lo que te da la referencia para controlar en la primera columna. En este caso sería los 7.500.000 de Cecilia Escurra. Anda a seleccionar las 7.500 y ese va a ser tu dato buscado. ¿Sí? Bien. ¿Ves? Tu valor buscado es el que se va a comparar, pero vos tenés que decirle en qué parte te vas a ir a hacer la comparación. Entonces el segundo argumento se llama matriz tabla. Matriz tabla es una Oí, tabla de perdón. textos, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Matriz Bucarén puede ser una referencia, un rango o un nombre de rango. Ojo que ahí hay muchos datos que entender. Entonces, acá inicialmente lo que vos necesitas decirle es, en este caso, tenés una matriz 1 que tiene dos columnas. Ojo que no siempre vas a tener dos columnas. Puede que tenga 10 columnas, 100 Ah, columnas, 1000 columnas. Entonces vas a tener que ya seleccionar las columnas que tienen relación, digamos, ¿verdad? O sea, estas columnas tienen que estar todas juntas, no pueden estar separadas. Y si están separadas, vos vas a tener que ver antes para juntarle y después hacer la selección. En este caso, las que tienen referencia son la de escala y puntaje, que están luego juntas, por lo tanto vas a seleccionar las dos. Pero vas a seleccionar con- las dos desde el primer dato hasta el último dato. Entonces vas a ir a hacer la selección desde el 0 sin de escala encabezado. hasta el 5 de puntaje. ¿Con encabezado o sin encabezado? Lo mismo, podés seleccionar con encabezado o sin encabezado. Eso ya depende de vos nomás. No hay Así. ningún problema con el encabezado o sin el encabezado. Ah, Bueno, atendé que algo. Quiero que te des cuenta que al seleccionar desde escala hasta el 5 dice matriz 1. Pero matriz 1 no es una referencia que normalmente te aparece cuando vos seleccionas dos celdas. Hace un poco algo, borrarlo un poco otra vez a matriz 1. Un ratito nomás te quiero mostrar algo. ¿verdad? Acá, así. Sí. Quiero que selecciones desde el 0 hasta el 2. Para mostrarte algo nomás. Atendé que algo. Mira un poco la referencia que te muestra si seleccionas del 0 hasta el 2. Te dice F7 2.G8. Si esta hoja no tenía una modificación previa, la selección desde escala hasta el 5 te tenía que decir F6 hasta G11. Te 10. tenía que decir. Así te tenía que mostrar. ¿Por qué no te mostró así? Porque previamente ya se le dio un nombre a ese rango y se le llamó matriz 1. Ese nombre es del lenguaje natural. Por el momento, quiero verificar algo más. ¿Qué pasa si en vez de seleccionar desde escala hasta el 5, seleccionas desde el 0 hasta el 5 para saber nomás si tiene nombre o no tiene nombre? Borrarle otra vez ese y seleccionarlo otra vez desde el 0 hasta el 5. Borrarle todito. Rana. ¿Qué? Ah, No, pero no quiero que me. le selecciones para que vos mismo veas que en el momento de seleccionar, no de escribir, porque después vamos a hacer escrito también y vas a entender también lo que significa escribir. Ok, atendeme que algo. ¿Por No, qué ya vos no. podés seleccionar desde escala hasta el 5 o desde el 0 hasta el 5? Porque Excel se encarga de machear el valor buscado que es 7500 con el primer valor de tu selección.
Y si en tu selección no está el primer valor, no importa, porque él va a seguir lo mismo que hizo la herramienta anterior. La herramienta anterior que usamos fue subtotal. Y subtotal lo que hizo fue empezar a controlar uno a uno hasta ver si cambió o no cambió el elemento. Acá hace lo mismo. Él agarra el 7500, controla desde el valor de la primera columna y se va controlando uno a uno hacia abajo. Como él controla 7500 con escala, si es que seleccionaba desde escala hasta el 5, él va a ver que no son iguales, entonces pasa al siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, indistinto es, inclusive desde matriz 1 de Adán quería podía seleccionar y no había problema. Bueno, fuera de eso, lo que digo nomás ahora es que la diferencia es que hace rato desde escala hasta el 5 salió matriz 1 y ahora desde el 0 hasta el 5 salió F7 2.G11. Dejémosle ahí para que me entiendas lo que te voy a explicar enseguida. Pásate ahora al tercer argumento. Supongamos que eso ya está listo. Tercer argumento se llama indicador de columna. El indicador de columnas es el número de columna de matriz Bucarén desde la cual debe devolverse el valor que coincida. La primera columna de valores en la tabla es la columna 1. Atendeme que acá. Cuando vos seleccionaste tu matriz 1, vos seleccionaste dos columnas. La primera columna para nosotros es de izquierda a derecha la cuenta, ¿sí? Entonces, escala es la columna 1, puntaje es la columna 2. Él acá me pide número de columna donde se encuentre el resultado a rescatar, es decir, a estirar para que se visualice en la celda. Viste, hace rato vos O me sea que, dijiste, no, este tiene que tener 2, no puede tener 3. Entonces, el 2 es el que tiene que venir como resultado para 7500. Pero ojo que después nosotros vamos a tener que buscarle a, ahí en la fila 13 le tenemos a Héctor Bazán. Héctor Bazán, por ejemplo, vendió 12 millones. Y para el 12 millones de Héctor Bazán, él tiene que traerle cuatro. al 3, no le tiene que traer al 4. Y tanto el 3 como el 4, como el 5, como el 2 y como el 1 están en la columna 2. Ese número es el que él espera cargar ahí. Entonces vos le tenés que decir de la selección que hiciste recién en el argumento anterior, en qué columna se encuentra el resultado que vos querés ver. Se encuentra en la columna 2. Entonces el número 2 vas a escribir. Escribí nomás el número 2. Muy O bien. sea que, Acordate que en ese lugar no se puede seleccionar, o sea, vos no te puedes ir hasta la columna 2 y seleccionarle la columna 2 porque va a ser incorrecto. Él no va a entender lo que va a ocurrir. Entonces, sí o sí tiene que ser un número nomás el que vos tenés que escribir. Bueno, ahí por ejemplo, no sé qué pasó. Eso, ahí está. Por aprende último, a el rango. El cuarto argumento se llama rango. Rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, es igual a verdadero o omitido, y para encontrar la coincidencia exacta de falso. Bueno, atendé que algo acá. Va a haber veces que lo que vos vas a necesitar encontrar va a tener que ser un valor exacto. En este caso, yo no puedo decir que va a ser un valor exacto porque 7500 no se encuentra a sí mismo en la columna escala. Si 7500 estaba en la columna escala, entonces yo le iba a decir, haceme la búsqueda exacta. Pero para que él entienda si se va a hacer una búsqueda exacta o aproximada, yo tengo que escribir dos valores, que son los valores lógicos, o falso o verdadero. En este caso, verdadero se escribe cuando se tiene que hacer la búsqueda aproximada y falso se escribe cuando se tiene que hacer la búsqueda exacta. En este caso no es una búsqueda exacta, por lo tanto a falso no le vamos a escribir. Si es una búsqueda aproximada, tiene que ocurrir también algo más que te aclara y pero a lo mejor es un poco confuso. A ver, para entender, si la columna escala está ordenada de forma ascendente, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando él compara 7500 con 0, se ve que 7500 es superior que 0. Por lo tanto, él va a pasar a la siguiente categoría que es 5 millones 1. Vuelve a comparar 7500 con 5 millones 1. Como es superior tu valor buscado a la categoría, entonces él pasa a la tercera. Pero cuando se compara con la tercera es 10 millones 1 y ahí ya se encuentra con que no es mayor, no es igual y no es mayor a 10 millones 1. Por lo tanto, él retrocede y se queda en la categoría anterior. Esto es coherente cuando se tiene ordenado la columna 1 de forma ascendente. Pero, ¿qué iba a pasar si vos tenías ordenado de forma descendente tu columna 1? En vez del 0 iba a aparecer 20 millones 1,
en vez del 5 millones 1 iba a aparecer 15 millones 1 y así sucesivamente en ese orden diferente. Cuando se tiene un orden diferente o no se tiene lo ordenado, así que ahí puede ocurrir errores. ¿En qué sentido? Y ahora te voy a hacer la siguiente explicación. Supongamos que en vez del 0 decía 20 millones 1. Cuando 7500 se compara con 20 millones 1, que iba a ser la primera categoría, él iba a entender que no era mayor que 20 millones 1. Entonces, a su programación interna, él tenía que dejarla en la categoría anterior. Pero ¿cómo puede ser que haya una categoría anterior si la primera categoría era la de 20 millones 1? Entonces ahí puede haber un conflicto y te puede decir error, ¿sí? O sea, no entiendo lo que me estás planteando y te arrojo este error. Esa sería la respuesta de Excel. Por lo tanto, cuando yo tengo que hacer una búsqueda exacta, voy a escribirle falso ahí en rango. Y cuando tengo que hacer una búsqueda aproximada, voy a escribirle verdadero. Pero para escribirle verdadero, vos tenés que asegurarte que tu columna 1 del lugar donde te vas a ir a buscar, sí o sí esté ordenada de forma ascendente. Para la búsqueda exacta, no hay problema que no esté ordenada. O sea, ¿por qué? Y porque hace una búsqueda exacta, no importa en qué lugar aparezca de la columna. Entonces, esas son cosas que vas a tener que comprender a lo largo de estos ejercicios buscar B que vamos a hacer. Pero en este caso, creo que quedó claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada? Exacta. No, Porque está todo está no, ascendente. porque 7500 no está así tal cual. Si 7500 estaba así tal cual, iba a ser una búsqueda exacta. Una búsqueda aproximada tenés que hacer. Y si es una búsqueda aproximada, ¿qué le tenés que cargar Ah, ahí en falso o verdadero? entonces hay que ponerle. Dice, tengo que escribir todo con mayúscula. No importa. Entonces, falso. No, entendiste al revés. Falso es para una búsqueda exacta. Verdadero es para una búsqueda aproximada. Pásate un poco al 2 que está ahí arriba en el indicador de columna y volvé a pasarte al falso con tu mouse. Acá. Y pasate otra vez ahí abajo. ¿Por qué hice eso? Porque hace rato cuando estabas por- escribiendo falso no salía la explicación rango, salía la explicación valor buscado. Solamente te pedí ir al 2 y volver al rango para que ahí abajo vuelva a salir la explicación del rango. Quiero que vuelvas a leer. Lee un poco la explicación del rango. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente. Verdadero u omitido. Bueno, ahí te Para explica encontrar. que para hacer la coincidencia más cercana, vos tenés que escribir verdadero y tu columna tiene que estar ordenada de forma ascendente. Tres cosas te dice esa explicación. Y el siguiente, lee nomás. eh, y para encontrar la coincidencia exacta, falso. Entonces, para la coincidencia exacta, no te dice más nada, sino te dice nomás que tenés que escribir falso, pero yo te digo que no hace falta ordenar la primera columna cuando la coincidencia debe ser exacta. En este caso, ¿qué es lo que significa exacta? Que 7500 tenga que aparecer en la columna de tu matriz 1 y no aparece en tu columna de matriz 1. Por lo tanto, Y tu si búsqueda era, no por puede ejemplo, ser Soledad exacta. Salina, ¿Perdón? sí. Si era Soledad Salina, sí, mira. Ese era Sí, 10 pero atendé millones que y es acá 10 es. millones y vos no tenés Ah, 10 no, millones, no. 10 millones uno. Si le decís falso, Ah, no le va a encontrar tampoco. O sea, si vos le decís falso, él solamente le va a encontrar a aquellos que sus números sean igualitos como esta escala. Es decir, o 0 o 5 millones uno o 10 millones uno o 15 millones uno o 20 millones uno. Todo lo demás va a ser error. Podés probar para entenderme, ponerle un poco falso, así como estaba escribiendo hace rato, ponerle más falso, no hay problema. Total, acá tenemos que tratar de entender primero qué es lo que vamos a hacer. Darle un poco a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, quiero que mire que te dice ND. ¿Qué es lo que significa ND? No disponible. No está disponible la respuesta para esta búsqueda. ¿Por qué? Y porque yo estoy buscando 7500 en la columna escala y no hay 7500. Entonces él te dice, no dispongo de esa información. Por lo tanto, vos sabés bien que 7500 no puede estar en 10 millones uno porque no le supera, entonces se queda en el anterior. Pero cuando se queda en el anterior, le sirve a Excel para definir la fila en la cual él va a realizar la búsqueda.
Y después de saber la fila, él te dice en qué columna está el dato que vos querés recuperar. Y vos le dijiste en la columna 2. Entonces ahí él cuenta, escala 1, puntaje 2. Desde acá te voy a estirar, pero va a estar en la fila de 5 millones 1. ¿Qué valor está en la fila de 5 millones 1? El número 2. Entonces el número 2 va a aparecer. Pero va a aparecer cuando vos le pongas verdadero, no falso. Entonces, acá quiero que también tengas en cuenta lo siguiente. Cuando uno inserta una función con fx, la información que se queda en la celda es una función como si fuese cargada manualmente de forma lineal. Y si yo quiero volver a acceder hasta la función, no puedo presionar F2 o doble clic en la celda. Hace un poco doble clic en la celda ahí donde dice ND. Porque al hacerle doble clic, él muestra la fórmula, pero como si fuese que vos escribiste manualmente. No te muestra más con esos paneles, con la explicación y todo eso. Entonces, ¿cómo se hace para poder ver con la explicación y todo eso de vuelta? Hay que presionar el botón FX. Presiona un poco el botón FX que está ahí arriba de la columna B. ¿Acá luego o acá puede ser tanto? No. Ahí donde vos estabas, porque vos querés entrar a modificar esa fórmula, pero desde el panel del botón FX. Entonces, solo si presionas el botón FX, donde está la celda, él te vuelve a mostrar lo que vos ya escribiste y dónde escribiste. Entonces, donde dice falso, quiero que entres y le cambies por verdadero. Ojo, que él te aclara que si no le escribís verdadero, va a ser, si le dejas omitido, él va a entender también que va a ser verdadero la búsqueda o que va a ser aproximada la búsqueda. Entonces, dale nomás a aceptar y en ese momento sí, en vez de decirte no disponible, te va a mostrar el número 2 que corresponde el puntaje a esta primera vendedora. Bueno, hasta acá ya encontramos el puntaje de la primera vendedora, pero la idea esta era la de luego copiar para abajo para que se haga la búsqueda de los demás vendedores también. Entonces, al arrastrar esa fórmula hacia abajo, quiero que notes lo que va a ocurrir. Bueno, ocurren dos cosas. Primero, se copió la fórmula, pero tengo error. En el siguiente vendedor ya tengo error. Pero ¿y por qué lo que es un error? Quiero que entre en la segunda celda un ratito donde dice ND y vamos a darle, pero no le damos más a FX, sino le vamos a dar doble clic o F2, igual nomás, como quieras. Bueno, atendé qué es lo que pasó acá. Quiero que mires Corría. que como la referencia de tu fórmula de arriba es relativa, el azul está bien que corra. Es decir, que venga hacia abajo, pues yo quiero que compare o que busque el puntaje de cada venta. Entonces, al azul estaba bien dejarle con ese tipo de referencia. El que no estuvo bien dejarle con ese tipo de referencia fue el rojo, que seleccionaba mi matriz, porque cuando yo bajo va bajando. Y el hecho que vaya bajando es ahí donde ya no le encuentra los valores correctos. Entonces ahí es por eso que tenemos en algunos dice excelente, muy bueno, regular, insuficiente, pero en otro dice ND, 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 ND. Entonces no es algo correcto hacer esto, por lo tanto vamos a darle escape, control Z y vamos a volver a modificar nuestra fórmula original. Control Z, dale, una vez, ahí está. Entra en tu, si querés NFX o si querés NF2, igual nomás, como vos quieras. Acá. Seleccionarle a los del color rojo y ponerle los símbolos de dólar. Ojo que yo te había dicho que a los símbolos de dólar se le podía poner con la tecla F4. No sé si en tu compu era directo F4 o era FN F4, pero una vez nomás había que presionar. Siempre me confundo con F2. Impresionante. Ahora F2 y FN ya está. F4. Probamos un poco. Ahí está. Sí. Cuando ya aparecen los cuatro, y ojo que son 4 símbolos de dólar, contando nomás por si acaso siempre, entonces quiere decir que ya está correcto. En el momento de poner los símbolos de dólar, le da a entender a Excel que ese rango de la escala matriz 1 no se va a mover cuando se copia hacia abajo. Y ahora dale Enter y vamos a volver a rellenar o vamos a volver a copiar. Al volver a copiar o arrastrar o copiar y pegar, se tienen que ver ahora los valores sin el total nomás, porque el total no corresponde a un valor de la escala. Ahí. Bueno, entonces, ahora sí ya salen los números, pero salen unos bordes negros. ¿De dónde salen los bordes negros? Y la fórmula original tenía un borde negro arriba. Y ese borde negro de arriba es el que se copia a lo largo de la columna. Entonces, tener el botoncito ese allá abajo que te va a servir para decirle que rellene sin formato. Y al rellenar sin formato, se rellenó la fórmula, pero no el formato de los bordes, por lo tanto, ahí tenés los puntajes correctos. Lo que ahora quiero
es que verifique un poco si los puntajes, así aleatoriamente, nomás algunos mira a ver si sus puntajes son correctos o no. Eh, Mañana este por uno no juega. Por uno se quedó en Eh, el anterior. ¿Verdad? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Bueno, excelente. Eso entonces es lo que hace la función buscar B. Vamos a suponer que tenía, no sé, 1000 personas, 1000 fulanos con diferentes montos. Y vos tenías que ponerle uno a uno el puntaje. Evidente, podés hacer manualmente, solamente que seguramente vas a tardar un poquitito más, ¿verdad? O a lo mejor puede hacer por rangos, ¿verdad? Puede ordenar por montos y le decís, bueno, uno va a tener todos los que están hasta 5 millones. Entonces vos te vas viendo hasta 5 millones y a todito eso le agarré y le pones uno, digamos, ¿verdad? Y así sucesivamente puede que tengas también una forma o una opción de hacer también más rápido, pero la idea un poco de reemplazar esa opción manual o diferente de cargar es hacerla con una función que realiza una búsqueda para vos. Solo que tiene sus complicaciones, o sea, vos tenés que entender, digamos, qué es lo que estás cargando, qué celdas tenés que seleccionar, qué números tenés que poner, ese tema de falso o verdadero, o sea, es una combinación de mucho conocimiento, los argumentos que te está pidiendo, por eso al principio es un tanto complicado, o sea, yo te digo que la primera vez que me enseñaron, yo no es que entendí tan bien, ¿sí? O sea, a mí me fue complicado entender y seguramente que a vos también, si es la primera vez que estás viendo, es medio difícil de entender a la primera, pero por eso puse una partida de ejercicio de buscar, ver cómo para poder agarrarle con la práctica, digamos, ¿verdad? Bueno, Ay, ahora quiero que veas que vamos a hacer la búsqueda de la calificación. ¿Qué calificación le corresponde a cada puntaje? Entonces vamos a practicar un poco. Puede volver nomás a insertar con el botón FX y andar rememorando un poco lo que fuimos haciendo. buscar. Muy Así. bien. Valor buscado. Llévale nomás hacia tu derecha si querés para que no te moleste, para que no te tapen los datos ahí. O si ahí está bien también, yo no tengo problema. Valor buscado, Matrita. bueno, atendé que, ese me parece que no te dije. El valor Sí. buscado debe coincidir con los datos que tenés en tu primera columna de lo que vos le vas a seleccionar. Eso, muy bien. Ese sí es tu valor buscado. Sí. Lugo, seguimos nomás. Matrita. Estaba. Me Excelente. queda Otra otra cosa. cosa, vos ya sabés que Dos. esa matriz se va a mover cuando copias hacia abajo. Entonces, cuando ya Sí. seleccionás, directamente ya podés aplicarle el F4. Entonces, ponete nomás ya ahí en tu segundo argumento, en matriz tabla, y ya le podés presionar F4. Eso era, directo, FN F4, a sabienda de que después va a copiar para abajo y que no se mueva. Excelente, listo, seguimos. ¿En qué columna En está la lugar con calificación? Muy bien. dos. ¿Y el rango? Bueno, Omitimos. ahora atende. ¿Va a ser una búsqueda Ah, exacta o va a ser una búsqueda aproximada? ¿Cómo te parece que va a ser? ahora Mira ya los hace datos esa. que tenés. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya hace esa. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que escribirle? Vale. Muy bien, excelente. Para la búsqueda exacta, no necesariamente debe estar ordenada de forma ascendente. Justo nomás está ordenada de forma ascendente, pero igual te iba a funcionar. Dale nomás a aceptar. Te tiene que salir la calificación del 2 y va a estar Regular. bien. Rellenar nomás eso o copiar y pegar. Muy bien, dale nomás siempre el botoncito ese para que nos copie el formato. Excelente. Entonces ahí estamos con la información. Verificar nomás si todos los unos son insuficientes, si todos los dos son regular. Y ahora quiero pedirte una cosa más para verificar nomás. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el orden de la primera columna de la matriz 2? Vamos a poner en forma descendente a propósito. Selecciona un poco desde puntaje hasta excelente, desde F13 hasta G18 y ¿Así? cambiarle de orden. Andate al botón ordenar, ahí el grande, muy bien, y decirle que querés ordenar la primera columna que es puntaje, pero de Z a A vas a ordenar. Eso, de mayor a menor, le vas a decir. Ahí, ahí. Aceptar y vamos a mirar. Mira, cambió el orden y no le pasó nada a tus resultados. Siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque
hace una búsqueda exacta. Entonces, solamente cuando exactamente aparece el dato, es el dato que va a encontrar. Entonces, el de la columna 2 lleva. Y no importa si cambió de posición la información, él igual le mantiene siempre en... Entonces, si en el otro, de hecho que ahora también te voy a pedir que hagamos lo mismo, selecciona poder de escala hasta el 5 y cambiarle de orden, así como hicimos recién, de mayor a menor, ponerle punta, escala de mayor a menor. Entonces, para la búsqueda aproximada, sí afecta que no esté ordenado de forma ascendente, por lo que te expliqué. Él agarra el valor buscado y compara con el primero. Como no es mayor, él tendría que irse hacia abajo, pero como es 20 millones superior, él intenta quedarse en la categoría anterior que no hay, que no existe, entonces directamente te dice error. Son esas cosas nomás las que hay que manejar cuando uno usa la función buscar B. Bueno, fantástico. ¿Qué tal estamos? Medio complicadito, medio pesadito, pero hagamos nomás la repetición. Buscar B2 ahora. Cambiarle más de color a este. Y este vamos a tratar de hacer. Es prácticamente lo mismo. Acá lo único que hay que atender es que en vez de ser dos matrices, ahora es una sola matriz. Y son tres. Y lo que me faltó hace rato es explicarte el lenguaje natural. Porque cuando vos intentaste seleccionar la primera vez la matriz, él en vez de mostrarte la referencia, te mostró un nombre, decía matriz 1. Bueno, ¿qué es lo que es el lenguaje natural? De por ahí ya te expliqué, vamos a hacer un repaso. Si no te expliqué, ahora te voy a explicar. Quiero que te ponga un ratito, a ver, en esa celda L3, no, en K3 ponete, K3, K3. Quiero que escriba ahí, vamos a suponer que vamos a convertir, no sé, 8050, ponerle. Sospecho nomás que es el tipo de cambio del euro. Vamos a suponer que tenés que irte a París y tenés tus guaraníes y querés comprar euro para irte a gastar allá en Francia. Entonces, ese va a ser el tipo de cambio. Y por abajo un poco pone el importe. Supone que tenés, no sé, 100 millones de guaraníes. Te vas a ir a gastar en lo que quieras. Entonces, esos 100 millones de guaraníes, quiero saber cuántos euros son. Bueno, entonces, lo normal es que cuando yo quiero convertir guaraníes a euros, ¿qué voy a hacer con los 8050? ¿Voy a multiplicar o voy a dividir? Dividir. Muy bien, entonces vas a hacer esa división. Dividido 8050, vas a seleccionar la celda y le vas a dar Enter. En ese momento vas a ver que son 12.422 euros lo que vos vas a tener en tu mano para poder viajar al pelo. ¿Qué es lo que ocurre después? Vamos a suponer que, no sé, te vas a ir con tu papá o tu mamá y ella tiene en su plata, o sea, ese 100 es tuyo nomás, y él tiene 500, o ella o él tiene 500. Ponemos debajo de tus 100 millones, 500 millones. Entonces, querés también saber cuántos euros lo que son 500 millones. Pero ahora va a ocurrir lo siguiente. Escribí nomás, 500, 13, 13. Ya está. Ese 12.400, quiero que estires para abajo. Vos ya sabés que si estiras para abajo, el que está correcto que corra es de 100 millones a 500 millones, pero el que no está correcto que corra es el 8050. Por lo tanto, tuviste que hacerle un cambio de referencia. ¿Qué cambio le tuviste que hacer a tu fórmula original para que al correr no se mueva el tipo de cambio? Andate un poco a tu 12.422 un ratito, salí nomás de ahí y andate a tu 12.422. Escape nomás, escape nomás. Siempre que eso. Andate al de arriba. Entra en ese. En ese vas a ver de qué color el tipo de cambio es el rojo. Entonces, solo al rojo quiero que le cambie tu tipo de referencia. Lo que recién le hiciste al ejercicio anterior. No. El de abajo no. El de abajo no. El de arriba. El de arriba es lo que quiero que le cambie. A ese 12.422. Sí. A ese K3 que está en rojo. Ponele. ¿Con qué era que le pusiste los? Muy bien, ya está. Enter. Y ahora sí arrastra ese. En vez del 5, ahora te tiene que salir cuántos son 500 millones en euros. 62.111 euros. Pero hiciste con ayuda del F4, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero
hacer algo similar, pero de otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? Usar lenguaje natural. ¿Qué es lo que es lenguaje natural? Ponete un poco donde está tu tipo de cambio, 8050. Quiero que notes que cuando te pones en esa celda y si miras tu cuadro de nombre, ¿te acordás dónde está tu cuadro de nombre? Para 3. Ese. Tu cuadro de nombre te muestra la posición de la celda 8050. No te muestra el nombre de esa celda porque no tiene. Entonces ahora le vas a poner un nombre. El nombre que le vas a poner va a decir euro. Ponle un poco euro. Escribí ahí, euro, en el cuadro de nombre. ¿Escribiste? Hola, hola. ¿Escribiste en el cuadro de nombre euro? Quiero que escriba en el cuadro de nombre euro. Vas a escribir. Yo te escucho. Ahí está. Quiero que A escribas mí en se el me cuadro de quedó, nombre euro. se me alentó todo. No, no, tranquilo. Estamos. Escribí nomás euro y dale enter. Al darle enter, en ese momento esa celda ahora ya cambió de nombre. O sea, no cambió ni de referencia porque esa celda sigue estando en K3, solamente que se le puso un nombre. ¿Y para qué es lo que sirve ese nombre? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Ponete un poco al lado de tu 12.422 en la columna M. Ahí vas a hacer otra fórmula igualita a esta, pero va a empezar, va a ser, es igual o más. Vas a seleccionar otra vez tus 100 millones. Le vas a volver a dividir, pero ahora cuando le dividí, le selecciona el euro, ya no dice más K3, ya dice euro, porque usa el método de lenguaje natural para darte la misma información. Y ahora, con el lenguaje natural, vos ya no necesitas usar la referencia. Cuando vos copias, él ya entiende que se refiere a esa celda siempre. Entonces, para eso es donde se usa, en esta fórmula sencilla usamos euro, pero cuando quiero usar una matriz y le quiero dar un nombre, Excel ya va a entender, no importa que arrastre, que siempre se refiere a esa matriz y aunque se cambie de lugar, él no va a mover ese rango si le doy el nombre del lenguaje natural para usarlo en mi función. ¿Se está entendiendo el concepto, Manu? Sí. Entonces vamos a ver, primero, ¿cómo sabemos si matriz en este ejercicio ya tiene nombre o no tiene nombre? Para saber si euro tenía nombre o no tenía nombre, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionarlo. Anda un poco a seleccionar. ¿Y No, pero así? espera que, anda a seleccionar a tu euro primero. Quiero ver el ejemplo que te estoy dando. Andate un poco al euro, a ver si al seleccionar dice euro, dice euro. Entonces, al seleccionar tu matriz, si en vez de la celda dice un nombre, quiere decir que ya tiene un nombre. Escala. Y mira, se llama escala. Entonces, quiere 7. decir que cuando vos vas a seleccionar escala, o vas a seleccionar y va a decir escala, o directamente le puedes escribir vos escala en el momento que le vas a usar a ese rango de celda. Ese nomás es el concepto del lenguaje natural. ¿Se entendió, verdad? Sí. Vayamos ahora a calcular el puntaje de Cecilia Escurra. Selecciona la celda y empezar a cargar. Bueno, ahora te voy a pedir una carga diferente para ver nomás todas las alternativas. Ya no vamos a entrar por FX, ahora vamos a entrar por una pestaña llamada fórmulas. En la siguiente opción hay una pestaña llamada fórmulas. Eso. Y ahí quiero que notes que hay una partida de libros de color. Quiero que entre en el que corresponde a la categoría de buscar B, que es búsqueda y referencia, el libro azul. Vas a entrar en el libro azul. Aunque ahí tenés también usado recientemente, pero no Sí, sí, importa. Es para profe. ver nomás que está en cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí. Selecciona buscar B y al entrar ahí, quiero que veas nomás que también muestra como si No, fuese acceder por el botón FX. Seguí nomás. acá. Muy bien. ¿Cómo era que se llamaba? Escala. O le escribí o le seleccioné. Da igual. Pero la antes yo quiero esto nomás ahora, No hay problema. Está bien también. ¿verdad? Está bien también. Pero ya no me dice escala. Entonces, ¿qué hay que hacer Hay ahí? que ponerlo. Muy F. bien. F. Entonces, por eso es importante que vos conozcas los dos conceptos. El concepto E. de lenguaje natural para cuando tengas que seleccionar tres columnas y el concepto de referencia absoluta para cuando no tengas que seleccionar todas las tres columnas y no te dé ningún nombre. Está perfecto. Seguí nomás.
Porque está bien así, ¿verdad? Súper bien está. Y después, y después voy a usar estos dos. Exacto. Ahora le tenés que indicar qué columna vas a seleccionar. Sí, y el 2. Muy bien, Y el rango, así no, verdadero. muy bien. La cuestión, Súper. ¿verdad? Excelente. Buenísimo. Siguiente función. Ahora te voy a pedir que haga diferente, Ray. Ya no vas a hacer más con la pestaña fórmula. Ahora vas a escribir. ¿Cómo se escribe? Arrancando como si fuese una fórmula. Muy bien. ¿Cuál era el nombre de la función? Si ya sale ahí abajo, puedes seleccionar con doble clic o con tabulador. Eso ya depende de vos. No con Enter, porque el Enter no entiende qué es lo que vos estás queriendo seleccionar. Entonces, cuando vas a hacer escrito, dos cosas. O doble clic sobre el nombre de la función o tabulador que está a la izquierda de tu letra Q, de tu tecla Q. Una vez que se escribió el paréntesis, ahí empieza a aparecer un rótulo abajo que te indica qué argumento es el que se va a cargar. Y vos ya sabes, valor Ahora buscado, valor ¿cuál buscado, es? 2. Bueno, punto y coma hay que escribir sí o sí para separar argumentos. Muy bien. Ahora es en qué matriz. Sí. Ok, si no te sale nombre, F4. De lujo. Punto y coma de Punto y coma. vuelta. ¿Qué número de columna? 2. Muy bien. Punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda? Falso. Muy bien. Cierra Excelente. paréntesis. Listo. Regular. Súper. Bueno, ¿qué te voy a mostrar ahora? Alternativas. ¿Por qué? Porque pudo haber una alternativa para encontrar la misma solución haciendo de otra forma. Bueno, dos alternativas te voy a mostrar. La primera, entra un poco en tu puntaje 2, el puntaje de Cecilia Escurra 2. Ahí en tu primera fórmula. Le voy a hacer un cambio. Quiero que atiendas qué cambio le voy a hacer. Entra nomás tu fórmula. Quiero que en vez de tu referencia, hacerlo así. Viste que tiene un contorno rojo y el contorno rojo tiene así en las esquinas 4 cuadraditos. Agarrarle a uno de los cuadraditos y llevarle a esta calificación. Es decir, vas a agarrar 3 columnas. Al agarrar 3 columnas, en realidad él no te cambia. Ah, mira, porque ya le tenía la referencia absoluta. Entonces vamos a hacer así. Borrarle a tu referencia de, no, no le vas a hacer desde afuera, sino adentro de tu fórmula. Borrarle un poco a tu, Es el primero. quiero que entre en tu fórmula del 2 y borrarle luego a tu referencia hacia lo que está con referencia absoluta, quiero que le borres. Suprimirlo. Ahí. Suprimir. Al suprimir, así. Sí. Y ahora anda a seleccionar desde escala hasta excelente. Con tu mouse. Porque ahí cambia y te muestra el lenguaje natural, el nombre. Entonces, si bien vos hiciste con las 2 columnas nomás, yo pude haber hecho también con las 3 columnas. La pregunta es, ese número 2, ¿tengo que cambiar o no tengo que cambiar? Para puntaje, no. No, muy bien, dale enter. Y también me va a dar el número 2 que te dio hace rato. Si a ese le haces doble clic, también te tiene que reproducir correctamente. Entonces, vos pudiste haber hecho de esta forma y también ibas a tener el resultado correcto. ¿Sí? Entrar en el botoncito y cambiarle a referencia sin formato. Ojo que esto ya se queda grabado en el video. Cuando vos repliques, si en algún momento replicás, vas a volver a ver lo que hicimos y vas a poder Te tenerle como trabaste porque alternativa. Hacé nomás ahora el de la segunda, porque en la segunda también pudimos haberle usado a el nombre del lenguaje natural de la matriz. Entonces quiero que entre a borrarle otra vez a tu matriz que se seleccionó con referencia absoluta, ¿sí? Y vamos a ver qué cambio tuvimos que haber hecho ahí. Entrar nomás a tu fórmula. acá. Ahora, así. Entrar nomás a la fórmula. Y en la fórmula borrarle otra vez, así como le borraste con suprimir a las 2 columnas de tu matriz. Se le borra eso y volverle a seleccionar. Pero ojo, quiero que le vuelva a seleccionar la matriz. A la matriz, desde escala hasta excelente.
Este ya es su primer. Y ahora Eso. desde escala Y excelente. seleccionar otra escala. Eso. Atendé que bien. Y Te ahora 3. pregunto, para ver si se entendió. Cuando seleccionamos la Sí. matriz desde escala, ¿qué cambios hay que hacerle a la función para que me reproduzca el mismo resultado? Columna 3, el primer cambio. Bien. ¿Solo eso? C7 se queda. Sí, eso no. Falso es Dale un poco todavía de enter. porque. No, faltó algo más. ¿Qué faltó? Acordate, cuando vos seleccionaste tu columna puntaje hasta calificación, eran dos columnas nomás y tu valor buscado coincidía con el tipo de dato que estaba en tu primera columna desde puntaje hasta calificación. Pero como ahora vos agarraste una columna más hacia adelante, es decir, no te quedaste desde puntaje a seleccionar la segunda columna calificación, sino desde escala hasta calificación, el tipo de dato que se muestra en escala, lo que va a ser ahora su primera columna, ya no es la misma información que tenés en la celda C7. C7 pues es tu valor buscado, pero ese era el valor buscado correcto cuando tu columna era puntaje. Cuando ahora tu columna número 1 es escala, no puede ser puntaje tu valor buscado, tiene que ser ventas. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer para que te salga correctamente la información. Entonces, en vez de C7, va a ser V larga 7 y ahí sí va a traerte correctamente los datos. Pero otra vez, si el dato es ventas, acuérdate que ventas 7500 no estaba exactamente en la primera columna de escala, por lo tanto, en vez de falso va a ser verdadero. Haciendo estos cambios, se tiene que ver el mismo resultado en tu información. De hecho, darle enter y no tiene que cambiar. Y al darle doble clic también tiene que funcionar para todas las demás, solamente que le vas a decir rellenar sin formato. Entonces, ¿por qué te muestro? Porque puede darse el caso que vos encuentres planillas que no hiciste vos, que tenga esta estructura y que vos haces, ah, pero yo no hice así la otra vez, yo hice de otra forma. Igual nomás si se hace así da el mismo resultado. Y en realidad siempre en Excel hay varias formas de hacer lo mismo, solo que a veces desconocemos una de las formas, ¿sí? Último, lo que te voy a mostrar es lo siguiente. No hay necesidad de solo y exclusivamente seleccionar la matriz. Yo también puedo seleccionar la columna entera. ¿Cómo es eso? Andate un poco a tu primera fórmula de puntaje al 2. Hace rato le cambiamos del rango de celda a el nombre del lenguaje natural, pero ahora vamos a hacer otro cambio. Borrarle un poco a escala. Dentro de tu fórmula entrar y borrarle a escala, un zapoite. Acuérdate que escala tiene datos en 3 columnas. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero que escribas, así como si fuese que vas a escribir en tu cuadro de nombre y que vas a seleccionar 3 columnas al mismo tiempo. Vas a escribir ahí, va a ser la columna, a ver un poco, de E, dos puntos G, ponele. E, dos puntos G. Dale enter. Sí. Al escribir eso, también te sale el resultado correcto. ¿Y por qué? Y ¿Cómo porque hacer en esto? esas 3 columnas vos tenés los datos a donde vos querés que él vaya a buscar. Y otra cosa, si le haces doble clic a ese número 2 para que haga la búsqueda para los demás, también tienen que salir correctamente. Pero el doble clic para copiar lo que te digo yo, ¿sí? Dale nomás enter. Ya, ese doble clic. O eso. Quiero que veas que también salen los mismos datos. ¿Y por qué? Y porque al seleccionar columna completa ya no corre hacia ningún lugar porque es la columna completa. O sea, siempre es la columna completa. El único inconveniente que aquí podrías tener es que por encima de tu matriz tengas otros datos similares y él entienda que son esos datos y no los de tu matriz, por ejemplo. Pero si solamente tenés tu matriz, esto también se puede hacer para que funcione. Quiero que haga el mismo cambio con el de la derecha, ahí con regular, es decir, borrarlo otra vez tu lenguaje natural de escala y ponerlo otra vez tu columna, desde E dos puntos EFG, E dos puntos G. Entonces, esa sería una opción diferente, pero que también te retorna un resultado similar a las dos opciones anteriores. La primera la que hiciste vos, la segunda que te pedí con lenguaje natural y la tercera que también se mantiene el lenguaje natural. Inclusive la que hiciste vos, que tomaba 2 columnas nomás,
En vez de seleccionar esas dos columnas, esas dos celdas, digamos, ese rango de celdas con referencia absoluta, pudiste haber seleccionado las dos columnas enteras también. Esa es una cuarta alternativa que podría retornar el mismo resultado. ¿Me está persiguiendo, Manu? Sí. Hasta aquí por hoy entonces. Quiero que cambie el color de la pestaña y en la siguiente vamos a seguir practicando. Después de buscar B viene buscar H, después vienen las funciones lógicas y después vienen ya tablas dinámicas, que sería lo último que vamos a hacer. Entonces, nosotros creo que esta es nuestra clase 13. Nos queda 2 clases más y con eso yo creo que estaríamos terminando todo el contenido, ¿sí? A lo mejor te parece que son muchas, pero lo que pasa es que vamos a repetir nomás y en algún momento vas a hacer ya más rápido, entonces vas a hacer más pestañas rápidamente y no tan lento como ahora que te estoy explicando caso por caso, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces llegamos. Nos vemos en la clase del viernes si Dios quiere. ¿Estamos? Claro. Quedamos así, Manu. Perfecto. Chocito. Dale,